Segundo libro de Crónicas, capítulo 16. Alianza de Asa con Ben-Hadad. También podemos verlo en primer libro de Reyes 15, 16 al 22. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Hijón, Dan, Abel-Maim y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a toda Judá, y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ellas edificó a Geba y a Mizpa. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, ¿por qué te apoyaste en Jehová? Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Muerte de Asa. También lo podemos ver en el primer libro de Reyes 15, del 23 al 24, versículo 11. Mas he aquí, los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Comentario: se cree que la enfermedad de los pies de Asa era gota o gangrena. Los médicos, probablemente hechiceros o curanderos, utilizaban conjuros mágicos, lo cual significa que no se debía haber acudido a ellos. Para su vergüenza se recuerda a Asa como alguien que no buscó a Jehová. Versículo 13. Y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado, y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especies aromáticas preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Comentario final. El gran fuego se refiere a la quema de especies en un funeral, no a la cremación. La guerra de Asa con Baasa, rey de Israel, y el tratado con Ben-Hadad, rey de Siria, se relata en primer libro de Reyes 15, 9, 24. Sin embargo, ni la profecía de Hanani sobre el infortunio de Asa, ni la enfermedad que condujo a su muerte se menciona en primer libro de Reyes. Aunque fue un buen rey, en sus últimos años se apartó del Señor. Entonces, respecto a este capítulo, pues bueno, como hemos hablado en varias oportunidades, pues llama mucho la atención como los actos que tenían los reyes, ¿cierto? Entonces, hay algo que me parece muy tremendo, y es como las emociones le juegan a las personas muy malas pasadas, ¿no? Cuando uno no está concentrado realmente en las cosas que uno tiene que estar haciendo, en este caso es lo que pasaba con el rey Asa, entonces empieza como a su alma querer agarrarse de una y otra cosa, ¿cierto? En este caso dice que subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá.
Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová, o sea, que hizo algo terrible, ¿cierto? Sacarlos de los tesoros de la casa de Jehová y enviar a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, para que hubiera alianza, ¿cierto? O sea, hay como unas especies de contrataciones, y nosotros podemos ver esto como en la parte espiritual también, como nosotros no podemos hacer alianzas con espíritus en nuestra vida, ¿cierto? Entonces vienen espíritus de depresión o de cosas de estas, y bueno, como yo no puedo con esto, entonces voy a coger este espíritu para que esto me ayude contra el otro. Espiritualmente funciona de esa manera y pues está mal, porque muchas veces tiene que ver con temas en las vidas de las personas, con temas de emociones y con qué es lo que está buscando el alma de la persona, ¿cierto? Como un placer, como una fortaleza también en su alma. En este caso, había un conflicto entre Judá e Israel, ¿verdad? Entonces, como una especie de protección, pero no confió en este momento en el Señor como lo había hecho en una época anterior o en los capítulos que leíamos anteriormente, sino que se agarró fue de otro rey para hacer frente a Israel, ¿cierto? Estamos hablando de Judá. Entonces es muy triste ver cómo ahí empieza el declive de Asa, como dice aquí en el versículo 7, en aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. ¿Sí? Y dice el versículo 9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces, qué triste es saber o ver, y esto puede ocurrirnos a nosotros, que si nosotros no estamos concentrados en las cosas que debemos estar haciendo y empezamos con nuestra alma a buscar por un lado y por otro, entonces, pues nosotros no vamos a estar allí confiando en Dios, sino que estamos confiando en los hombres, ¿verdad? Muchas veces ocurre esto, y como hablábamos ahorita, como les decía ahorita también, tal vez se hacen contrataciones con cierto tipo de espíritus. Entonces, Dios quiere mostrar su poder a favor de los que tengamos corazón perfecto para con Él. Entonces, hoy podríamos pedirle al Señor, por ejemplo, esto, poder tener un corazón perfecto para con Dios y dejar de actuar locamente, porque nos dejamos desbordar con nuestras emociones, para un lado y para el otro. Si es una tristeza terrible. O si es una emoción o una alegría, entonces dejamos como que nuestras vidas se desboquen tras de eso. Yo creo que es muy importante, tanto para el ministerio como para nuestra vida normal, natural, poder tener un equilibrio en todas nuestras emociones y en nuestras cosas para que no nos pase lo que pasó con Asa. Adicional, también habla en el versículo 12, que en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová sino los médicos. Entonces nosotros podemos empezar con una cosa, a dejar de poner nuestra confianza en Dios, y después terminamos con cosas aún más graves. Y en el comentario dice que probablemente a quien buscó fue a hechiceros o curanderos, que eran como los médicos de la época, ¿sí? Entonces, porque uno podría decir, ay no, entonces no podemos ir al médico. No, se trata de cosas como más fuertes, que tienen que ver con situaciones aquí ya en donde Dios les había dicho en sus normas, en sus leyes, que no buscaran adivinos, ni hechiceros, ni nada de estas cosas. Entonces, muy tremenda la palabra, y para que tiene como mucha revelación este capítulo, para que lo podamos tener en cuenta ahorita también para el tiempo de oración.